La opinión de... Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hoy tengo el gusto de saludar en este espacio a Julio Capuano, especialista en comercio exterior. ¿Cómo estás, Julio? Bernardo, buenas noches. Bien, pues nuevamente por acá. Bueno, pues, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Hoy vamos a platicar del comercio exterior de Canadá. ¿Por qué es tan importante? Bueno, aquí hay algo muy interesante. Los canadienses pues, tienen una población aproximada de 40 millones. No es su importancia por población. Su comercio en realidad no es muy fuerte a nivel internacional, pero tienen algo muy interesante y eso también es relevante el día de hoy, sobre todo para ponerlo en la mesa y aprender en vísperas de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Canadá cuenta con aproximadamente 11 tratados de libre comercio, de los cuales ha sabido aprovechar el 100%. ¿Por qué? Por el tipo de negociaciones que hace. A diferencia de la mayoría de los países, se toma su tiempo, pero cuando está dispuesto a negociar, negocia lo que tenga que negociar. No se tarda 10, 15 años y hace las reformas internas necesarias para poder dar concordancia, obviamente, a ese Tratado de Libre Comercio. Un ejemplo, y esto viene precisamente de lo que es la última ronda del G20 que platicamos la semana pasada, Canadá hace algo muy interesante, el visionar la salida del Reino Unido, que era uno de sus socios también muy grandes y fuertes, el ver que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte estaba en riesgo, empezó a finales del año pasado a hacer mucho más insistente en que se aprobara la negociación del Tratado de Libre Comercio Canadá-Unión Europea. La Unión Europea para Canadá representa el segundo socio comercial. Actualmente el primero es Estados Unidos con un 80%, es casi todo lo que exportan. Una dependencia fuerte. Lo llevan allá. Pero lo interesante de aquí es que dos grandes barreras que tenía Canadá, precisamente para aceptar este convenio hacia el año pasado, eran uno, aceptar más de 17,000 toneladas de queso europeo y dos, aceptar patentes de fármacos europeos, los cuales de hecho la misma Unión Europea juraba que no iba a aceptar Canadá. En un repentino cambio del destino, dice, sí, lo acepto, obviamente con las condicionantes y las salvedades obviamente de ley que protegen a las industrias canadienses. Muy interesante porque en ese momento se destraba la negociación de principios de este año y justamente en esta última ronda del G20 se determina el 21 de septiembre de este año para desgravar o empezar a desgravar el 98% de las mercancías de entrada y salida con la Unión Europea. Esto es interesante porque obviamente viendo esta participación tan grande con la Unión Europea, seguramente su comercio va a incrementar y va a ser muy ágil. Esto obviamente en visión, digamos, de Estados Unidos y de la salida del Reino Unido, con los cuales seguramente va a estar haciendo negociaciones posteriores. Pero Canadá no se ha quedado únicamente con la idea de negociar o tratar de negociar. Esa es la diferencia con la mayoría de los países. Cuando hacen un tratado de libre comercio puedes llevarte 5 o 10 años tal vez haciendo algunos acuerdos de ley. Canadá no. Canadá cuando dice lo destraba. Y esto le ha servido con Israel, le ha servido con Colombia, con muchos otros países con los que también tiene tratados de libre comercio. A ver, déjame poner nada más una posible perspectiva. Y obviamente no son equiparables por distancia, por una serie de cosas, pero me suena como que a que los canadienses, independientemente de su gran relación fortalecidísima con Gran Bretaña, digo, por supuesto, me parece que los canadienses vienen a jugar un papel en la Unión Europea y un poco a decir, bueno, no está uno de mis socios principales, que es Reino Unido, puedo jugar yo con mayor libertad y puedo en un momento dado pues, tomar su lugar, valga las distancias, pues, en el juego europeo, ¿no? Exacto. Y tiene muchas más coincidencias Canadá con Reino Unido, con Francia, con Italia, con los propios Estados Unidos, a pesar Sí. a pesar de que son frontera, ¿no? Efectivamente. Y eso también viene a poner en perspectiva otra cosa muy interesante que tú mismo comentaste la semana pasada. Dentro del bloque americano, dentro del continente americano, ¿cómo es que va a suceder esta interacción? ¿Cómo es que la Unión Europea como bloque, como tal, va a negociar con todo el bloque americano? Bueno,
la primera piedra ya se puso precisamente con Canadá, porque si se renegocia el Tratado de Libre Comercio de una manera adecuada con América del Norte, pues seguramente mucha mercancía podrá ser de acceso libre en este mercado. Y si no, aún así, puente aéreo, seguramente vamos a ver mucha entrada de producto europeo hacia otros países que no tienen convenio y no tienen acuerdos con la Unión Europea, que están en negociación. Entonces, esto puede resultar algo muy interesante también como fortaleza del Reino Unido. Hay que recordar algo, Canadá, su sector terciario es lo más que tiene, casi todo es en servicios. Sí tiene fortaleza, por ejemplo, en lo que es petróleo, etcétera, etcétera, pero su principal generador, su principal motor es el sector terciario. Por lo mismo, lo van a aprovechar también para llevarlo a la Unión Europea. Es para más barato negociar. llevarlo. Claro, claro que sí. Es montarse en un avión con un portafolio y una laptop. Exacto. El libre tránsito de las personas, no de las mercancías, es lo que está buscando también Canadá. Y eso es algo muy importante porque hay una demanda muy fuerte, sobre todo en el sector hospitalario y de cuidado de la tercera edad en Europa, en varios países europeos. Canadá tiene una gran experiencia por la solidez de su sistema de salud y su sistema social, ¿no? De atención social, de política social. Así es, y bueno, si eso tomamos en cuenta que nosotros podemos aportarle también nuestras exportaciones, por ejemplo, mucho tienen que ver con electrónicos, con aparatos mecánicos, etcétera, hacia Canadá. Bueno, probablemente pueda haber algo interesante por ahí también en ese sector. A ver, yo vuelvo a poner el mismo acento y yo sé que estamos en la puerta de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero yo sigo insistiendo en que México tiene que voltear para dos lados, o voltea para el sur, y no son excluyentes, ¿eh? Claro. Es voltear hacia el sur y voltear hacia Europa. Me parece que en Europa tenemos un enorme mercado inexplorado y es más, me parece que la puerta natural nuestra debería ser España, simplemente por la barrera del idioma, que la tenemos con Estados Unidos, porque muchos empresarios mexicanos terminan por no entender una filosofía de negocio de los norteamericanos, que vamos, tú lo vives todos los días, ¿no? Sí. Y es mucho más sencillo, inclusive hablarnos con los franceses en términos de filosofía de negocios. Sí, pues, definitivo. Aun cuando parezca que la diferencia es mucha. Sí, así es. Y de hecho hay algo muy interesante. Nosotros también necesitamos visionar esta parte y tomar el ejemplo canadiense precisamente de cómo ellos hicieron este nuevo enlace. Nosotros nos hemos tardado mucho. La verdad es que la reactividad que hemos tenido no ha sido la adecuada. Y esto nos puede ayudar como para darnos el pie precisamente para ese mercado natural que tú comentas. Porque definitivamente, o sea, nuestra vinculación cultural, comercial, económica, ha sido precisamente en este sentido y debería hacerlo. Lo hemos perdido durante mucho tiempo. Pero es un buen momento para poder reafianzar esto y como bien comentas, hay que ver hacia algún lado y necesitamos precisamente ver al bloque europeo como un muy buen aliado. Hay algunas experiencias exitosas y yo el año pasado, creo que lo comentamos, en Rotterdam, en Holanda, en un mercado como los de aquí, un mercado muy particular, holandés, estaba un local pues de productos mexicanos, ¿no? Y a lo que se dedicaban era precisamente a promover los productos mexicanos. Pero yo veía el local, lo veía yo muy chiquito, veía yo algunas marcas mexicanas reconocidas por todos nosotros, de chiles y de refrescos y de algunas cosas, de dulces inclusive, pero yo decía, a ver, o sea, México está para llenarles este mercado completo a los holandeses de productos distintos que tenemos en nuestro país, que producimos y que tienen calidad y precio exportador. El tema es que no volteamos para allá y nos quedamos ahí con una veintena de productos muy básicos, ¿no? Efectivamente, y yo creo que esta parte justamente hay que visionarla, porque la mayoría de los países están abiertos precisamente a los productos mexicanos. El punto es justamente la cultura de negocios, precisamente para entender cómo es que funciona. A veces hay un miedo natural de decir, es que está muy lejos, es que yo no conozco la cultura. No, en realidad somos mucho más parecidos a nivel cultural de lo que pudiéramos pensar. Claro, y además en el tema de los servicios, nosotros, a ver, yo le pongo un ejemplo, nosotros recibimos una gran cantidad de franquicias de comida, ¿no? De restaurantes de todo tipo, desde fast food hasta, vamos,
hasta de alto nivel, Exacto. ¿no? O sea, de todos los niveles los recibimos, principalmente de Estados Unidos, pero hay algunas franquicias también europeas que empiezan a sembrar sus semillas por aquí. Se expanden como pocas, ¿no? Digo, México hay 400 McDonald's, y perdón por el comercial, pero pues Claro. esa es la realidad, ¿no? Sí, efectivamente. Parecen muchos más, pero porque además tienen ubicación, tienen marketing, tienen todo. Pero lo mismo muchas otras franquicias. Sí, exactamente. Ahora, no somos capaces, a partir de, digamos, de la comida mexicana o de los restaurantes mexicanos, de todo tipo de restaurantes mexicanos, que se han generado franquicias en México. Hay grupos muy importantes de restauranteros que han crecido a partir de franquicias mexicanas, de nombres mexicanas. Hombre, Hay que visionarlo. hay que irse para allá, pues. Y, ¿no? y eso también es un problema principalmente de acoplamiento cultural, ¿eh? Porque sí se han dado casos en donde se ha experimentado poner este tipo de franquicias. A ver, yo pongo el caso de, perdón que 50 Friends, Ujú. ¿no? Es mexicano, hecho por mexicanos. exacto. Parece que no, señores, pero, Sí, pero sí, un exactamente. restaurante, un grupo restaurantero mexicano muy importante, Sí. ¿no? Apostadores por México. Señores, agarren y vayan a Italia a vender. Claro. Vayan a España y vayan a Francia y vayan a invadir esto. Y te podría yo mencionar ahorita a la cabeza 10 marcas Sí, efectivamente. que han replicado sus modelos de franquicia en México y que están preparados para ir a cualquier parte del mundo, insisto, con un recetario, una laptop y un portafolio, porque no requieren ni con más. Claro, hay que superar esta barrera del miedo. La verdad es que es simplemente el miedo de ir y hacerlo. Parte de eso, precisamente retomando el ejemplo canadiense, eso ha sido lo que han hecho. Han seleccionado muy bien y han enfocado sus esfuerzos. Nosotros lo que hemos hecho es a veces enfocar a Estados Unidos y después de eso pues ir viendo a ver en qué pequeños lugares y pequeños mercados podemos poner, pero no apostamos, realmente no somos apostadores realmente para una cultura de establecimiento de negocio. Eso es algo que también ha estado cambiando en los últimos años, pero yo creo que nos falta todavía mucho más, como bien Hotelería, es que me quedo pensando en tantas cosas. La hotelería, tenemos muy buenos operadores hoteleros de Exactamente. todos los niveles en México. Sí, claro. Hombre, pues ya estaríamos yendo para Guatemala, El Salvador, Honduras. Digo, pues a decir, señores, aquí hay inversión y aquí Claro. hay un modelo de operación de hoteles, ¿no? Sí, ¿Quién le entra? sí. Y ese es dinero para este país, al final. Sí, definitivamente. Y eso es algo precisamente que hay que visionarlo como país, no solamente como industria privada, sino a nivel de generación dentro del país. Es importantísimo. Vamos, es que fíjate que es muy curioso. Nuestra segunda industria del país es la industria turística, que viene acompañado de la restaurantera, por supuesto. Sí, Hombre, pues ahí está, ¿no? Sí. O sea, mejor ejemplo que ese, pues creo que no hay, ¿no? No, y fíjate que justamente ha habido experimentos, fíjate, te comento uno, en Brasil, por ejemplo, en algunos lugares de Brasil, en algunos pequeños, o sea, en los estados y en pequeñas ciudades, hay stands, tú vas a un centro comercial y hay stands, por ejemplo, de jicaletas o paletas mexicanas o cosas así, que de repente dices, ¿de dónde sale esto, no? Bueno, del ingenio precisamente, pero son experimentos muy pequeños, Muy realmente aislados. hay que apostar todavía más, hay mucho mercado todavía que podemos cubrir, muchísimo. Julio Capuano, recuérdanos tu Twitter. Claro que sí, es @capuanojulio. Muchas gracias, Julio. Y bueno, pues ojalá, pues como decía un maestro, vamos a romper la barrera del nopal, ¿no? Exactamente, me parece muy bien, Bernardo. Gracias, Julio. Gracias a ti. Vamos